Las redes sociales es algo que no tiene nada que ver como el talento artístico que tenga alguien, ni la cantidad de seguidores lo mide, ni la retención que tenga lo mide, ¿no? Eso es otra cosa. Sí, eso yo creo que nada. Hay que ver el trabajo de cada uno, el arte de que hace cada uno y valorar eso. Sí, no se puede descuidar porque tampoco te puedes enfocar mucho tanto en la presencia en las redes sociales, que es importante, pero no puedes descuidar la parte artística, tu parte creativa o el acabado de tu tatuaje. Bueno, bienvenidos a otro podcast de InNation Studio. Mi nombre es Darwin Enríquez. Hoy estaremos aquí con unos invitados especiales. Aquí Pablo Frías y Makichi. Tenemos un tema interesante para hablar. Yo creo que es algo que le interesa mucho a los artistas, sobre todo en este momento que las redes sociales han ido cambiando. Yo quería hablar aquí con Pablo y con Makichi sobre qué están haciendo ellos para lograr tener retención o engagement en las redes sociales, porque es algo que yo creo que hay muchos artistas que estaban tal vez hace 5 años, hace 10 años estaban muy bien, pero ahorita todo eso les ha cambiado. Y bueno, les voy a contar algunas cosas que hacemos, algunas técnicas, ciertas cosas. Quisiera hablar aquí con Pablo sobre un tatuaje muy importante que hizo hace poco. Pablo, vamos a empezar con una pregunta aquí interesante contigo. Yo estaba chequeando por ejemplo, tu Instagram y yo veo que tiene buen alcance con tu perfil. Quisiera saber un poco qué es lo que estás haciendo. Por ejemplo, yo he escuchado mucho, ya todos sabemos que las fotos ahorita cuestan mucho que tengan un poco de alcance, pero a veces sí resulta, a veces no resulta, depende cómo lo hagamos. Pero yo veo que cada quien tiene una forma que le sirven los reels, ¿no? Los videos. Yo he notado que tú, algo muy particular, que siempre inclinas la foto hacia un lado. No entiendo por qué, pero bueno, quisiera saber por qué lo haces y también como que siempre sales tatuando. ¿Te funciona eso? Sí, lo pongo así porque me funcionó en un principio, entonces ya quedó como así. Creo que se ve más el tatu, entonces como que, no sé, me parece... Lo llevo para ese lado. Ajá, pero eso tú fuiste testeando, fuiste probando o tú lo hiciste así. No, lo puse un día y me pegó un video y lo empecé a hacer todos los videos así. Así que sí, le doy como lo inclino un poquito, pero también intento que genere retención, entonces... Por ahí no muestro el tatuaje de una, ahora lo estoy mostrando como un poco más de costado y después sí ya le meto. Porque la gente quiere ver el final, digamos. Quiere ver qué es el final de lo que tatuaste. Entonces, podríamos decir que tú sí has ido estudiando cómo te funciona mejor y por eso tienes ese formato. También he notado que tratas de que todo se mantenga bien organizado, ¿no? Que todo mantiene como una línea. Sí, lo voy tirando para ese lado. Y también trato de no repetir tatuajes. Porque veo que hay gente que sube... No sé, siempre lo mismo. No sé, bueno. A veces funciona, a veces no. Pero si pongo todos los días lo mismo, no sé, hago un Messi pongo todos los días el mismo Messi, ya me aburriste. Sí. Ajá, Makichi. Una pregunta aquí. Yo me acuerdo que yo sigo a Makichi hace mucho tiempo. Cuando yo hacía esos tatuajes de microrrealismo. Como bien interesante. De hecho, me acuerdo que había un tatuaje tuyo que lo vi por todos lados. Que era... Hiciste algo con la Mona Lisa, ¿no? Recuerdo ese tatuaje. Claro, ese fue uno de Mona Lisa, pero era un arte que hizo Nichos, el grafitero español, creo que es. Creo. No es español, ¿no? Sí, pero el estilo que está como abierta. Claro, fue influencia de él, pero tenía bastante detalle y era color chiquito. Pero sí, en esa época hice varios microrrealismos y sí, mi Instagram subió bastante seguidores, tuve bastante alcance, pero luego es complicado hacer mucho, o sea, que te pidan ese estilo, ¿no? En general, esos microrrealismos que hice en esa época fueron puro que le regaló un amigo que quería hacer esto para el portafolio, pero de ahí que la gente te pida algo creativo o que tenga justo la piel... Porque el microrrealismo normalmente necesitas una piel más blanca, ¿no? Para que se aprecie el detalle en algo tan pequeño. Entonces llegar a tener un buen perfil o sea, bastantes clientes de ese estilo es complicado. ¿Y tú no sientes que te afectó? Porque yo recuerdo que ese tatuaje tú lo hiciste antes que Instagram hiciera todos estos cambios de los reels, de los videos. Y tú eso era una foto, ¿no? Claro, era una foto y en ese momento tú subiste una foto y te resultó. ¿No sientes que te ha afectado ese cambio de las redes sociales o digamos de la sociedad que ahora le gustan más los videos? Te afectó un poco en tu perfil, ¿no? Sí, bastante. O sea, ya mis fotos no llegan a tantos likes como antes, ¿no? Pero es como que yo sé la fórmula que tengo que hacer, pero me resisto, ¿no? O sea, trato de publicar igual los reels, los videos, pero por ejemplo tú me has explicado que lo importante es retención, ¿no? Hacerla lenta hasta mostrar el tatuaje. Pero, por ejemplo, yo cuando entro a un perfil de un tatuador y quiero ver sus tatuajes y ver así proceso por proceso, me aburre, ¿no? Prefiero, o sea, que alguien muestre de frente el tatuaje
Bueno, Pero... eso que acabas de decir es interesante porque hay algo que yo estoy haciendo ahorita, lo hice con el tatuaje anterior que publiqué, y era que pongo un video, un reel sobre todo el proceso, un poco el proceso del tatuaje, buscando retención de las personas, y pongo otra publicación, pero pongo un carrete de fotos. Entonces pongo varias fotos, pero este tiene relación con este. Entonces en una pueden ver el proceso y en otro el resultado final. Yo pienso que si es un tatuaje así que impacte de golpe, puedes publicarlo sin tanto proceso como los de Pablo, ¿no? O sea, jalan la vista de golpe y no... Igual la gente se queda mirando porque le gusta, ¿no? Sí, sí, yo creo que hay tatuajes que tienen impacto visual, ¿no, Sí, Pablo? también, sí, impacto visual, y también creo que generar un estilo, que a la gente le gusta ese estilo. Hay gente que hace realismo y yo cuando veo un realismo, no sé, de alguien particular, sé que es de esa persona. Pero también buscar algo que genere algo, no sé, que sea tu propio estilo o algo así. Claro. Mira, algo que yo he estado haciendo y que me sentí que hubo un gran cambio con mi perfil fue cuando yo empecé a subir el proceso, porque cada quien tiene su fórmula. Tal vez tú puedes probar una fórmula de otra persona y decir, en mi caso en particular, la gente le gusta mucho ver mi proceso, la parte creativa, que si el 3D, que si el diseño, y yo empecé a incorporar ese detalle a mis videos y me funcionaron muy bien. Y también trato de a la cámara darle un poco de movimiento, ¿no? Como yo les hablaba la otra vez, que yo a veces muevo la cámara y grabo así como... Tú sabes, como B-roll, que es lo como hacen en video, que la cámara tiene un movimiento que sigue tal vez a ciertas cosas. Yo lo hago a veces con el tatuaje y me ha dado resultado, ¿no? Entonces... Eso es como una enseñanza, ¿no? O sea, la gente, tatuadores se quedan mirando porque también más o menos analizas cómo trabajas el diseño. Pero, claro, hay otros que solo hacen la escena tatuando y cosas así, que pegando el stencil, que ya también aburre, ¿no? También sí. Ajá. Sí, pero es que ahorita creo que todo va tan rápido y todo va cambiando, ¿no? Entonces... También ese es otro punto que tú acabas de decir, los tatuadores. Entonces yo creo que también uno tiene que pensar, porque hace poco un cliente me dice, wow, me encantó todo el tatuaje que hiciste, me gustó que pusiste el proceso y después vi la foto. Y yo, ok, esto funciona para los clientes, porque una cuestión es lo que quieren ver los tatuadores y lo que quiere ver otros colegas tuyos, o lo que quiere ver un cliente que se va a tatuar contigo. Es distinto. Y bueno... Como usted sabe, yo sé que tú tienes tu cámara profesional. Tú antes grababas con el teléfono, ¿no? Sí, ¿Y notaste alguna diferencia de usar el teléfono, usar la cámara? No, otra cosa. No. Es pasar a otra cosa, a otro nivel. La verdad que ya no suelto más la cámara. La cámara ya la uso para todo. Sí, ¿no? También está bueno tal vez sacar fotos para hacer alguna cosita ahí, pero mínima, para subir después. Pero no, la cámara te saca todos los detalles que querés. Claro. Y sirve el doble. Y tú, Makichi, ¿tú usas mucho la historia para publicar, no sé, lo que estás haciendo, tipo de cosas, o no? Poco. Es que normalmente tatúo, voy a la casa, y así pinto, ¿no? Pero a veces yo he visto veo cosas interesantes o cosas chistosas y publico. O sea, no es que sea unos zapatos que compraste, claro, algo así. no es que solo lo dedique al tatuaje, ¿no? También. No está mal. La otra vez vi que fuiste a una galería y tú publicaste que estabas en ese lugar, claro, ¿no? creo que para historia está bien publicar cosas de la vida, ¿no? De personales, ¿no? Creo que la gente le interesa también. Creo que pega más eso, pero también ya si quieres, ¿no? Mostrar. No, bueno. Mira, yo creo que... Yo siempre estoy buscando como una fórmula de que me sirva el video. Lo que pasa es que sí requiere tiempo y analizar, ¿no? Yo, por ejemplo, menos en lo particular, yo me he dado cuenta que cuando salgo yo en los videos está funcionando mucho mejor. ¿Entiendes? Porque yo antes, si nos vamos a, no sé, hace 20 años, tú publicabas el tatuaje, recortabas así como que se recortaba y solo se veía el tatuaje y ya, listo. Pero eso ya ha ido cambiando. La gente quiere ver un poco más, ¿entiendes? No es el mismo público, tal vez lo que antes te daban like el público de ahorita, ¿no? La gente quiere ver un poco más, algo más dinámico, más realista, más real, ¿no? Te quieren ver tatuando, quieren ver cómo se hizo el tatuaje, porque quieren ver dónde es el tatuaje. Por lo menos yo siempre también me doy cuenta que cuando yo muestro en el área donde es el tatuaje, porque hay veces que la gente pone un tatuaje que tú no sabes si fue en la pierna o fue en el brazo, porque se recorta demasiado el tatuaje. Eso también me he dado cuenta que funciona. Yo creo que por eso también tú pones la imagen inclinada, porque tienes más espacio para meter un poco más. Sí, totalmente. Para que también se vea dónde lo hago y demás. Sí. Pero la gente siempre piensa que es gigante el tatuaje. Sí, ¿no? Sí, por ahí es un tatuaje súper chico y... Sí, pero es que tú sabes que las cámaras, lo que ven en las redes sociales, a veces no es lo mismo que la vida real, ¿no? Sí, eso es verdad. Pero sí, de verdad yo creo que ahorita es muy importante estar... Porque es nuestro trabajo, ¿no? Y al final las redes sociales es algo que necesitamos todos los artistas, y no solamente en el tatuaje, sino en muchas cosas.
Y creo que últimamente se trata, aunque es más trabajo, pero yo, por ejemplo, en lo particular, yo divido hay unos reels que yo son más largos que ahorita los he hecho más largos de 1 minuto. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tener más retención en el video y que mostrar un poco más sobre el proceso. Pero resulta que con eso yo logro más retención y más gente viendo mi perfil más tiempo. Porque si tú pones un video muy corto de 3 segundos, la gente lo mira y ya, listo, ya fue, ¿no? Y tienes que pensar también en lo que piensa un colega tuyo y lo que piensa un cliente. Si tú estás haciendo un video para otros tatuadores, está bien, pero yo los hago pensando en un cliente, un posible cliente que quiere saber más cómo yo hago sus cosas. Y a ellos les conviene más, ellos quieren ver más el proceso y luego quieren ver el resultado. Por eso es que también estoy poniendo fotos ahorita, carrete de fotos, porque el carrete de fotos también da un poco de retención. Porque el hecho de que la gente ve una foto y después la tiene que pasar, ve otra foto y otra foto y otra foto, ya tú estás logrando retención. Y ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Cómo hace Instagram? Instagram lo que hace, si tú tienes 100,000 seguidores, cuando tú publicas, Instagram le muestra como, no estoy seguro el número, pero es como el 3% de tus seguidores. ¿Entiendes? Si ese 3% o ese poco de personas reaccionaron muy poco a tu video, no lo va a mostrar casi. O lo vieron muy poco tiempo, Instagram ya no lo sigue mostrando. Pero si ese público vio tu video y reaccionó bien, le dio like, comentó, se quedaron mirando, Instagram lo muestra otro porcentaje más. Y si más gente reaccionó bien, lo sigue mostrando y lo empieza a recomendar. Entonces, por eso es importante tratar de enganchar de una vez. También la portada de tu video importa mucho, ¿no? No puede empezar con... Por lo menos yo veía a alguien por ahí que posteaba y que fondo negro un video que duraba 3 segundos. Eso es demasiado estúpido. ¿Cómo vas a poner un fondo negro empezando el video? Eso no tiene sentido. Es que tienes que diferenciar lo que es un video para YouTube y un video para Instagram. La gente en Instagram va muy rápido. La gente no mira mucho tiempo. Eso es pasar. En YouTube tú te sientas, te ves tu video. Puedes pasar 5 minutos viendo un video, 15 minutos, como hacen con este podcast. ¿Cuánto dura este podcast, Luis? 30 minutos. Ok, 15 minutos, algo así. Bueno. Sí, también son distintos públicos, ¿no? Sí. Facebook tiene un público más Facebook no se mueve mucho tampoco, ¿no? No, depende, lo usan para compra y venta de cosas. Sí, ya cambiaron las redes sociales. Ajá, es Instagram, TikTok, pues, ¿no? Un poco. ¿Y tú estás ahí en TikTok, Maquich? También, pero ahí publico... Ahí sí no me esfuerzo nada. Publico... Sí. Como no tengo tantos seguidores y prefiero publicar lo que sea y... Según yo, algún día va a funcionar, alguno va a pegar, ¿no? Y por ahí algunos videos pegan, pero igual... Sí, a mí me dio risa algo que vi la otra vez que decía... Como la gente más seguida y más famosa en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y eran personas que todos conocemos, ¿no? Entonces hicieron lo mismo con TikTok. Una persona que tú ni conoces ni sabes quiénes son, que se hicieron famosos de nada, ¿no? O de nada no, pero que se hacen famosos así como tal. Entonces me da mucha risa eso, Pero sí, yo creo que es importante tienes que tener una estrategia, ¿no? Porque si no, te puedes frustrar y nadie va a ver tus videos, ¿no? Y yo creo que lo más importante es generar un poco de retención. Lo bueno a mí de InNation como tal me ha servido un poco de aprendizaje y vamos a decir de laboratorio de experimento con los videos, ¿no? Gracias a que hemos estado experimentando con videos, he logrado por lo menos hacer algunos videos que se han hecho virales. Por lo menos hicimos uno con Emerson, me acuerdo de la pierna. ¿Y cuál fue el foco mío? El foco mío fue, ok, esto es una pierna completa. Voy a hacer como un recorrido a toda la pierna, como que si es una persona que está mirando todo el tatuaje. Y ese movimiento de la cámara yo creo que fue clave con ese video. Y ese video lo pusimos en TikTok y se hizo viral. Y gracias a ese video la cuenta de InNation subió como 100,000 seguidores, ¿no? Hay otro video, un video que hice es loco, ¿no? Pero hay gente que se preocupa. No voy a publicar el tatuaje porque no está listo. ¿Sabes qué? La mayoría de los tatuajes que yo tengo con más visualizaciones son los videos que no están terminados. Los tatuajes que no están terminados. Porque parece que hay... No sé qué pasa con las personas que les gusta ver... Imagínate, es como cuando tú ves una pintura que hay un área que tiene el stencil y tal vez otra área que el pintor ya terminó todo. A ti eso te da satisfacción mirarlo de cómo va a quedar y cómo empezó, ¿no? Es algo así. Y yo siento que eso es lo que pasa con esos videos. Y yo coloqué un video donde hice un Hércules, ¿no? Y en realidad el tatuaje ni estaba terminado. Lo puse en TikTok y se hizo viral. Bueno, gracias también utilizó una canción que estaba en tendencia. Sí, a veces pegan mal lo que no están terminados. Lo que sí, entonces eso es súper loco. Entonces yo veo muchos tatuadores que tienen tremendos trabajos. A veces se lo digo a Roberto también, ¿no? Que voy a esperar que te termine. Yo, Roberto, el tatuaje ya tiene un acabado brutal. Yo sé que le falta la parte de arriba, el fondo, pero es un video que puede funcionar.
Entonces, yo creo que no. Solo yo lo he puesto y me ha funcionado. Ese video se me hizo viral en TikTok 2 veces, ¿no? Y eso me ayudó a subir bastante también muchos seguidores ahí. En pintura también se ve mejor así en proceso porque si haces algo realista y ya está terminado, o sea, parece como una foto nomás. Sí, ¿no? El cliente pasa, ve y dice como que una foto no la aprecia tanto como que va viendo cómo trabajas hasta llegar a ese nivel de realismo, ¿no? Exacto. Y entonces yo creo que con el tatuaje pasa igual, ¿no? Algo así también lo verán más real, ¿no? Sí. Como que... hay pinturas ahí que tú ves, no sabes si es una foto. Claro. Ajá. Sí. Y mira, es algo... yo me acuerdo que una vez hice un curso con una chica de marketing que era experta en videos, en redes sociales. Y ella me comentó, analizó mi cuenta y me dijo, mira, para ti te sirve más el proceso. Y es que en realidad a la gente le gusta ver más el proceso, por lo menos en mi caso, pero yo creo que igual, es como tú, Pablo, en los videos donde sales tatuando, tal vez el tatuaje está terminado, pero solo yo siento que hay algo con mirar las manos de las personas haciendo las cosas. Hay videos por ahí en internet que tú ves, solo están haciendo cosas con las manos y la gente se queda mirándolas. Sí, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es importante, de que tienes que poner el proceso y tienes que... Yo una vez le comentaba... Que ya que tú dijiste lo del stencil, yo le comenté una vez a Chimpa, yo le dije, Chimpa, él hizo un video y me lo mostró y sale como el stencil de la máquina y yo no. ¿Sabes cómo vas a hacer el video? Sal con el video, haz el mismo video con el stencil, pero sal tú agarrando el papel y sacándolo de la máquina. Hay una gran diferencia en que salga tu mano o que no salga tu mano y salga solo la máquina. Tiene más retención que salgas tus manos haciendo las cosas. Y otra cosa que yo hago con los videos es que lo que tú decías, que yo no muestro el tatuaje completamente de una vez. Sí lo muestro un poco, pero tal vez imagínate que está la cámara en mi hombro y se ve mis manos haciendo el tatuaje, pero se ve que hay algo interesante ahí, pero no te lo muestro de una vez. Aunque ahorita lo estoy haciendo más atrás. Hago una toma en el área donde estoy yo, que salga yo, después una toma un poco más cerca y después la tercera toma es como ya el tatuaje, como yo haciendo el tatuaje, y la última toma ya se ve el tatuaje como tal. Pero estas tomas no pueden ser muy aburridas. Mira, las redes sociales van tan rápido que tú tienes que hacer cambios cada 2 o 3 segundos. Si tú duras una toma, puede ser que a veces funcione. Acuérdate que no hay una fórmula exacta para todo, porque fuera muy fácil, ¿no? Pero vamos así, en general, lo recomendable es para Instagram, que la gente va muy rápido, es que el video cambie 2 o cada 3 segundos un poco. Aunque yo tengo tomas que duran 4 segundos, cuando estoy limpiando, estoy echando la espuma o alguna cosa, eso tú sabes que retiene. Sí. Y bueno, ya tú sabes que ya viene la otra parte más técnica a Makichi, que si la cámara, que si la iluminación, que si el fondo es oscuro. Claro, ahora, antes también los tatuajes con fondo oscuro, ¿no? Ahora y eran buenísimos, claro, ¿no? Ahora y ya... era sencillo. Ajá, ahora ya blues, todo más claro, mejor, ¿no? Sí. ¿Y tú cómo hacías? ¿Tú antes con tu teléfono, tranquilo? Sí, con teléfono, una lucecita así chiquita y sí, apagaba todo. Y ahora ya no apago nada. Lo hago así, bajo un poco las luces tal vez de acá del estudio y uso la cámara. Y alguien siempre me ayuda. ¿Y qué programa utilizas para el video? ¿Lo editas en algún programa? LumaFusion. LumaFusion, ese es muy bueno. Y el CapCut. El CapCut, ok. Sí, pero para unir más que nada y eso, ¿viste? Claro, o si quiero hacer una parte un poco más rápida. El CapCut últimamente me está sirviendo mucho más que el LumaFusion. Ok. Sí. ¿Y tú, Makichi, qué programa usas? Premiere. Ya Maki se puso más pro. Más con la compu, ¿no? Ajá. Sí, yo también uso Premiere. Yo he comprado un poco de programas, tal, que si CapCut, que si LumaFusion, que si el otro, que si buenísimo. Pero tú sabes qué me pasa a mí, que era lo que estamos hablando la otra vez. Si tú grabas con una cámara de video y tú grabas el video en un formato que es crudo o RAW o SLO o como lo quieras llamar, sí, ya requiere más tiempo porque tienes que ponerle colorización, tienes que acomodar las luces, el contraste, y ya es otro proceso. Entonces yo creo que ahí sí... Yo traté... LumaFusion creo que hasta ahorita el que he probado es el más profesional. Porque puede... ¿no? Porque ve... Sí, para el iPad es mejor porque ve la curva, maneja... En estos días vi que habían implementado algo que se llama... Oye, se me fue el nombre. El que es un círculo que se utiliza en Premiere. Creo que se llama... Bueno, es donde ves la iluminación. Puedes medir la saturación del color. Puedes medir puedes medir la escala del tono. Si el negro se está quemando. Si el blanco está muy alto. Y también otro que te mide el balance de color. Y tú ves si está muy roja la foto y tal. Pero no confiándote en la pantalla, sino viendo todos estos gráficos. Últimamente estoy usando la cámara más. Fijándome que no... O sea, me fijo que no se queme directamente la imagen. Porque después, si no... Capaz hiciste un retatuaje y lo llevas, no sé, al celu. Sí. Y está todo quemado, todo y cosas. Igual eso me empecé a fijar ahora, este último tiempo, acá en el estudio, porque antes ni me daba cuenta.
Mira, y cuéntame algo que también es otro lío que todos los tatuadores yo creo que nos pasa. ¿Cuántas luces has comprado? ¿Qué luces utilizas? No sé, un montón. Un montón. Toda la que te compraba vos me la voy a comprar. ¿Y tú, Maquiche, qué luz usas? Una nomás. Recién me he comprado... ¿Otra más? No, para tener a los dos lados de la cámara. ¿lo hiciste? Para no tener Oye, tanta me sombra. me gustaría mostrarles cómo tengo yo mi cámara. Una cosa que yo he estado haciendo, yo creo que es es bastante... Yo creo que después podemos hacer un video donde pueda explicarles un poco más técnico. Pero en fotografía o digamos en video o lo que sea, normalmente por lo menos cuando una persona va a grabar con flash o con lo que sea, tú expones o la iluminación del fondo primero, ¿no? Por decirte algo. Y tú mides, ok, el fondo está bien iluminado. Después pones el modelo, la persona, la pones adelante y tú... Ahora tienes otra luz que es para exponer, porque una cuestión es la luz de ambiente y otra es la exposición del retrato como tal de la persona, y ya esa es otra iluminación. Y eso es lo mismo que yo hago con el tatuaje. Por eso yo no apago la luz del estudio. Yo digo, ok, el fondo quiero que esté así iluminado. Ahora uso una luz más fuerte en mi cámara e ilumino bien fuerte el tatuaje. Entonces tengo la iluminación del fondo, aparte tengo la iluminación del tatuaje, pero como la luz es fuerte, el fondo se oscurece. Esto yo creo que sería bueno hacerlo en práctico para que la gente lo entienda, pero... Y no tiene tanta sombra en el tatuaje, ¿no? O sea, no quedan sombras en el tatuaje y después ya puedes editarlo mejor también. Claro. Tendría que hacer un tutorial. Bueno, podemos hacer un tutorial. Coméntenme, déjenme ahí en los comentarios a ver si quieren que hagamos eso y lo hacemos. También nos pueden escribir ahí algún tema que quisiera que habláramos, que nos profundicemos un poco más y lo podemos hacer si nos lo dejan ahí en los comentarios. Aquí una pregunta. Otra estrategia en las redes sociales. Bueno, felicitaciones ahí que ganó Argentina, ¿no? En el Mundial. Qué lindo ver a Messi. Y yo he visto ahorita... Yo creo que hay una gran diferencia entre alguien que haga un tatuaje de Messi que de verdad sea argentino y sienta lo mismo que puedes sentir tú, que tú eres argentino. El sentimiento es distinto porque para ti significa mucho y el cariño o el corazón que tú le pones a ese tatuaje es muy distinto a alguien que dice... Ni me gusta el fútbol, pero voy a tatuar a Messi para aprovechar las redes sociales. Yo creo que hay un sentimiento... Por ahí vi que se te hizo viral el tatuaje, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo tengo muchas opiniones sobre eso. Creo que... ganó Argentina y yo dije que iba a regalar un tatuaje. Y lo regalé y fue lo que hice. Después sí, me pidieron muchísimos tatuajes de Messi y demás. Pero también, me parece que sí, uno le pone más... si es argentino, claramente está feliz de hacerlo y hacérselo a otro argentino... Me parece que es es más sentimental. ¿No? Hablando del mismo tatu, puedes hacer a Messi de distintas formas. Como Yello. Claro, Yello para mí es un crack. No, es un crack, ¿no? Y que Yello no es que hizo eso ahorita que ganó Messi. Yello lo viene haciendo hace mucho tiempo. Porque a él le gusta el fútbol. Creo que me comentó que él jugaba fútbol. Juega fútbol, ¿no? Y él en verdad le gusta. Sí, y de paso que es argentino. ¿Entiendes? Entonces eso lo hace con amor, ¿no? No, yo sí tengo que ver un Messi. Primero me fijo ahí, lo estudio un poco a Yello o le pregunto, porque hablamos de vez en cuando y la verdad que sí, me ayuda un montón. No, sí. Pero te funcionó bien. Vi que ¿cuántas reproducciones te llegó ese video? 1 millón y pico. Wow, buenísimo. Genial, viral, ¿no? De una vez. A mí me gustó algo que le agregaste al diseño, que hay gente que tal vez no... Me comentaste que hay gente... No, que para qué... Lo de las estrellas me gustó porque siento que le diste un toque personal. No solamente copiaste la foto y ya, ¿no? Sí, siempre intento darle un toque personal porque así saben que es mío. Que tengo una marca, una firma registrada ahí que digan esto de Pablo. Es lo que siempre... quiero lograr en todos los tatus. Entonces, como cada uno de ustedes también. Sí, claro. Con la textura, cada uno. Ahora estoy agregando como unas barras de colores plenos también. Y trato de darle por ese lado. Sí, pero ese te resultó bien, ¿no? Sí. Además, Messi, lo amo. Oye, que fue bien emocionante. Ese partido yo creo que a todos los argentinos les da un infarto, ¿no? No, la pasé mal, pero... Pero estuvo emocionante. Increíble. Sí, la verdad sí, pero yo creo que también... Bueno, esa es otra estrategia, podríamos decir, ¿no? Pero en tu caso, como lo digo, en tu caso es distinto porque en verdad tú eres argentino y tú lo sientes muy distinto a alguien que lo haya hecho. No es que esté mal que se haga, ¿no? Sí. Porque hay otros tatuadores que no tienes por qué ser argentino y tatuarlo, ¿no? Está bien que lo haga, puedes aprovechar la oportunidad y te puede dar... Puedes hacer ahorita uno de Shakira, algo así. No, un reloj, un Casio. Un reloj Casio. Hacemos a Piqué con un Casio y un Twingo y ya listo, ¿no? Sí. Pero también yo creo que eso se vio mucho también que hay gente que lo hace a las apuradas y cosas así, pero
Nada, sigue siendo Messi, pero que sea Messi. Sí, claro. Yo no me imagino cuántos meses estará haciendo Yello allá en Argentina. No sé. No sé cuánto habrá hecho, ¿no? Le tenemos que preguntar. Sí. También este último año me empecé a ver más el realismo estando acá en el estudio, porque antes hacía más nueva escuela. Y entonces ahora como que lo veo a los chicos haciendo realismo y voy aprendiendo de cada uno. Brutal, y enfocándome más en eso. Así que estamos dando. Y tú, Maquiche, ¿estás pendiente? ¿Tú crees que eso es importante entonces ver qué es lo que está de tendencia, qué está pasando ahí, algo que esté en un momento, si él es utilizado? He hecho, pero también es, o sea, a veces creo que hay gente que lo hace con las películas, claro, siempre, o sea, siempre pasa, o sea, sale una película y empiezan a publicar el retrato de esa película. Y a veces lo hicieron hace tiempo, ¿no? Claro, yo también he hecho eso y sirve, pero es buscar a alguien que quiera hacerse. Normalmente o puedes regalar el tatuaje, pero no sé. O sea, en fin, como que todos están buscando que tu trabajo se vea, que lo vean en todas partes del mundo. Es lo que está buscando todo el mundo en realidad. Claro. Todo el mundo quiere eso. Hay gente que yo veo que no tiene muchos followers o muchos likes y no sé, tiene una línea impresionante o tiene tatuajes impresionantes que... Bueno, otro lo supo manejar de otra manera a las redes sociales y se hizo más conocido por ese motivo. Claro. Pero no quiere decir que uno tenga más followers que otro y sea mejor artista o peor artista. Para nada. Entonces, son dos cosas. Yo creo que las redes sociales es algo que no tiene nada que ver como el talento artístico que tenga alguien, ni la cantidad de seguidores lo mide, ni la retención que tenga lo mide, ¿no? Eso es otra cosa. Sí, eso yo creo que nada. Hay que ver el trabajo de cada uno, el arte de que hace cada uno y valorar eso. Sí, no se puede descuidar porque tampoco te puedes enfocar mucho tanto en la presencia en las redes sociales, que es importante, pero no puedes descuidar la parte artística, tu parte creativa o el acabado de tu tatuaje, ¿no? Porque si tú empiezas a tatuar rápido solo para publicarlo, para tener más likes, estás descuidando el acabado de tatuaje. Y puede ser que la mayoría de la gente ni se dé cuenta que el tatuaje le falta y tú te vas a sentir bien solo porque lo publicaste. Está siendo un poco... No sé cómo llamarlo. Se te empieza a ir las manos, ¿no? Sí, como que, oye, no estás siendo sincero contigo mismo porque estás publicando un tatuaje que hasta le faltaba o no lo hiciste apurado solo por aprovechar el momento, ¿no? Sí, no, yo creo que... Nada, es un poco de cada cosa, ¿no? Pero hay que darle más importancia al arte que hacemos y claro, eso y después, segunda... No, yo creo que aquí en InNation todos lo hacemos. Todos nos dedicamos muy bien. Todos le ponemos a nuestra forma, a nuestro estilo. Todos le tratamos de dar lo mejor que podemos a cada tatuaje, ¿no? Exactamente. Le dedicamos tu tiempo. Es como tu sesión de hoy. Tú le dijiste a la chica, mira, mañana le vamos a meter un día largo a toda esta parte. Y hoy hice la parte de abajo, las letras y mañana todo el día. Pero nada, es un poco de cada cosa. Y también que si haces un tatuaje terrible que decís, acá lo di todo y después haces un video malo, también un poco... no, bueno. Eso normalmente pasa con los proyectos. Claro, con lo que más lo pules, ¿no? A la última toma. Lo que más lo pules no... Yo creo que también una cosa... No sé qué piensas tú, Maquichi, pero yo a veces digo que... Imagínate, preparas el diseño, ¿verdad? Después tienes que tatuar. Y después hacer todo ese seteo de la cámara, que si el filtro, que si después editar el video es un poco de tiempo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo sé que grabarme a mí tatuando me da... O sea, es como que pegan más mis videos, ¿no? Sí, te ha pasado. Pero yo uso la linterna, estoy así tatúo sin parar, entonces... Para hacer el video tengo que parar, sacarme la linterna, acomodar el espacio. Entonces por eso al final nunca termino haciendo videos míos tatuando, ¿no? Te entiendo completamente porque sí me ha pasado. Claro, me dedico 100% al tatuaje y por eso termino también como que en 6 horas me siento y... Ya tienes como tu fórmula, tu estrategia. Ajá. Pero sí hay tatuajes que ya le digo, ya voy a parar, voy a hacer una grabación porque sé que es un tatuaje que vale la pena. Que vale más la pena para publicar, ¿no? El proceso. Pero es que hacer todo eso quita tiempo. Claro, quita tiempo. De pararte, poner tu cámara, ¿entiendes? Y a veces, me tienes que acomodar el escenario porque también no puedes tener tintas tiradas. Mira, y no les pasa que tú le dices, no, que fulano me graba, que un amigo te va a grabar o alguien te graba y no es la toma que tú querías, ¿no? Es bien difícil que salga la toma justo a veces también terminé peleando. Me pasó que terminé discutiendo con alguien porque quiero así, la quiero torcida, ¿entendés? La iluminación sale mal. Tú también, si metes la cabeza, hace sombra. Entonces no. Sí, no, te sacan del ángulo que tú no quieres. Por eso yo prefiero tatuar y ya después le hago la toma. Cuando terminas de tatuar a las 10, te vas a las 11 haciendo el video. Haciendo el video. Sí, no, y a veces uno ya está cansado, el cliente se quiere ir y tú ahí haciendo tu video, ¿entiendes? Y le pasas la servilleta. No, y a veces yo casi que termino el tatuaje y digo, bueno, voy a dejar los últimos blancos para hacer el video.
Y la gente lo que está es sufriendo y uno haciendo su video. No, tremendo. Sí. Yo creo que le podemos hacer esa pregunta a unos cuantos clientes a ver qué piensan, ¿no? ¿Qué pasa, no? Sí. No, buenísimo. No, bueno, estuvo interesante el tema, ¿no? Y Sí, bueno, espero que hayan disfrutado el podcast y los invito a visitar nuestra página web ignationstudio.com, @ignationstudio en Instagram y a mí en darwinenriquez.com y @darwinenriquez. ¿Cuáles son tus redes sociales, Pablo? Pablo Frías Tatú. Eso, y Maquiche. Andrés Maquiche. Bueno, hasta luego.